Hola, buenas tardes. La idea de esta clase es que, a ver, tratemos de mejorar la relación entre de tiempo y eficacia en la búsqueda de información para los estudios de investigación que debemos elaborar. Y además, pues facilitarles algunas herramientas que para algunos ya será algo de práctica habitual, pero que para el investigador novel, pues les es de mucha utilidad. Igualmente escríbanme en el chat si hay alguien más conectado desde una misma pantalla para tenerlos en asistencia presente. Y bueno, del resto, pues intenten ir dejando las preguntas que vayan teniendo en el chat y yo voy respondiendo a la medida en la que los vaya leyendo acá. Ya esta es una de las últimas clases del módulo 1, que corresponde a aspectos prácticos para el investigador. Y en este momento vamos a tratar de hablar sobre herramientas para garantizar el tiempo libre del equipo de investigación. La próxima semana, en Gestión 2.1, la doctora Carolina Medina va a facilitarnos un grupo de herramientas tecnológicas más para la elaboración puntualmente de bibliografías. Y ya posteriormente vendría el taller de integración que vamos a facilitarle esa información posterior para saber cómo lo vamos a realizar por esta situación de pandemia y cuándo iniciaría el módulo 2 con la doctora Tania Aguirre del Comité de Ética para la Investigación. Para iniciar entonces, vamos a recordar eso que está escrito en el programa de Innova al inicio, que son los principios básicos que fueron establecidos en el año 2020 por Alan Finkel, quien establecía en el Congreso Mundial de Epidemiología que para mejorar la investigación, primero debemos evitar pensar en cantidad, sino buscar calidad de la investigación. Hay que tratar de conocer a quienes escriben los trabajos, que son los autores, y las razones reales por las que se motivó la ejecución de este proyecto para poder interpretar mejor sus resultados y siempre ver más allá de las buenas intenciones, porque no debemos vigilar el cumplimiento de buenas prácticas en investigación. Si recordamos esto, vamos entonces a establecer los objetivos de la clase, que va a ser, en primera instancia, lograr una mayor precisión a la hora de elaborar búsqueda de información, conseguir un equilibrio entre exhaustividad y precisión, aumentar la eficacia y la efectividad de la búsqueda, que se traduzca finalmente en una mayor eficiencia o una mejora en la relación de la búsqueda de información y el tiempo del investigador. La forma en la que la vamos a lograr este objetivo va a ser operacionalizando los mismos. Como lo aprendimos en la clase anterior, vamos a tratar de mejorar la búsqueda de información como elemento central a través del aprendizaje de los gestores documentales, de los monitores de búsqueda, las técnicas de rastreo y las herramientas informáticas. En este diapositivo pues van a ver un grupo de los buscadores más importantes en medicina, pero hay un sinfín de buscadores útiles en medicina que debemos apoyarnos y debemos familiarizarnos. Incluso hay buscadores puntuales, específicos para algunas especialidades médicas, para algunas áreas de la salud, algunos buscadores elaborados por pacientes a través de información de enfermedades raras que también son útiles para la elaboración de proyectos. No solo los buscadores más grandes, que son los que estamos viendo en la diapositiva, nos ayudan a obtener información valiosa a la hora de elaborar un proyecto de investigación. Y además, técnicas de gestores documentales, que al final de esta clase vamos a hablar un poco de ellas, pero debemos profundizar con cada equipo de trabajo sobre estos mismos gestores documentales para su entrenamiento. Tanto NetVibes como Mashup es las diferentes herramientas que están disponibles para gestionar plataformas de información. O sea, que va más allá de la búsqueda o los motores de búsqueda, sino aplicaciones que ya han sido creadas o que podemos nosotros mismos crear para facilitar la búsqueda de esta información a través de los operadores que vamos a conocer en esta clase. Entonces, las herramientas digitales para el investigador pues, se centran en mejorar la búsqueda, mejorar el análisis, la planificación del trabajo de investigación. O sea, las herramientas digitales o gestores no van a ir centrados solo a la búsqueda de información, sino también a cómo vamos a analizar los datos del trabajo y cómo vamos a planificar nuestro proyecto. Fuera de esta clase de gestores, ya en las primeras 2 o 3 clases de este módulo, podemos hablar acerca de gestión de proyectos. Y les comenté en esas clases sobre PMBOK y las plataformas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para gestión de proyectos.
Entonces podemos, la parte de planificación ya no va a ser incluida en esta clase, sino en las dos primeras clases que vimos sobre gestión de proyectos. Aquí nos vamos a tratar de centrar en búsqueda de información y posteriormente en el módulo 3 vamos a hablar sobre los gestores y herramientas digitales para el análisis de la data, cuando hablemos de bioestadística. Siempre con el objetivo central de mejorar la búsqueda en un menor tiempo posible, haciendo esta búsqueda lo más específica posible. La principal herramienta digital que tenemos disponible, quizás con la que estamos más familiarizados, es los motores de búsquedas habituales, tanto Yahoo como Google. Entonces es importantísimo que conozcamos por qué estas plataformas no son las adecuadas para hacer búsqueda en información biomédica. Y es porque básicamente la forma en la que ellos registran la información, la forma en la que ellos operacionalizan su búsqueda. En las plataformas digitales tenemos los indicadores de búsquedas de la plataforma HTML y los de XML. Las plataformas HTML son aquellos que realizan búsqueda a través de palabras sencillas, imágenes o símbolos, y no sobre análisis de congruencia, que es lo que hace XML. XML trata de asociar palabras a través de operadores. Entonces, debemos como migrar de esa concepción de una búsqueda inicial a través de plataformas básicas o buscadores de información básicos a buscadores específicos en información biomédica que utilicen el idioma XML para sus operadoras. Hay 3 operadores básicos del idioma XML que han tratado de irse fusionando a HTML usando algunos símbolos en común. Los operadores booleanos que lo utilizan tanto HTML como XML, los operadores de posición que solamente lo utilizan XML y los operadores relacionales que pueden utilizar tanto HTML como XML. Entonces vamos a ir conociendo cada uno de estos operadores a medida en lo que vamos a ir transcurriendo este seminario. Los operadores booleanos o lógicos son los más importantes de manejar y es aquí donde me quiero centrar porque todos, en líneas generales, cuando llegan a la primera reunión en el departamento de investigación, y más aquellos que van a hacer los trabajos de investigación tipo revisiones narrativas o revisiones sistemáticas, quieren saber cómo buscar información. Y para aprender a cómo buscar información hay que saber cómo se gestiona esa información por los buscadores en lo que hacemos generalmente en nuestras búsquedas básicas. Entonces, los operadores booleanos no son más que aquellos símbolos que utilizan los programas logarítmicos que utilizan los sistemas informáticos para asociar información útil. Van a ser definidas como aquellas palabras o símbolos que permiten conectar de forma lógica conceptos o grupos de términos para así ampliar, limitar o definir las búsquedas que realices en ese momento. Básicamente, los booleanos van a ser 4, que son AND, OR, SOR y NOT, que cada uno de ellos va a representar una búsqueda o por asociación o por disociación, o por inclusión o por exclusión, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir un operador? Un operador lo que va a buscar es indicarle a ese sistema informático cómo va a buscar la información, cómo va a fusionar esa información. AND es un operador de presencia, o sea que como vemos en la diapositiva, si ustedes están buscando la asociación entre la palabra vegano y vegetariano, entonces debemos utilizar como operador AND. Su símbolo puede variar según la plataforma, o sea, podemos usar el símbolo AND, AND en mayúscula, como un más o una I. Si tenemos entonces esa simbología clara, dependiendo del buscador, podemos ir utilizando el adecuado. Además, como ven en la diapositiva, este operador lo que nos va a mostrar trabajos que tengan en su título tanto la palabra vegana como vegetariana, que estén cerca, que estén en menos de 6 caracteres juntos. Entonces, su función va a ser básicamente mostrar solo los resultados que contengan los términos de búsqueda específicos que fueron incluidos, que fueron asociados a través del operador AND, independientemente del orden y la posición en la que estén. Como ya les comenté, puede variar en función de los diferentes buscadores, si vamos a usar AND o más o el I. Si lo colocan en mayúscula o minúscula el operador, o sea, AND o R en mayúscula o minúscula, en líneas generales no cambia su búsqueda, pero por ejemplo, PubMed sí modifica el orden. Si es AND en minúscula,
no logra demostrar tanta asociación, sino aquellos que están en menos de 6 caracteres. Cuando te lo utilicen AND mayúscula, puede extender la posición de esas dos palabras en los últimos 15 caracteres, que son los que más o menos incluye un título total. El operador OR, que es un operador de alternativa, hace referencia no solo a que estén unidas estas dos, sino que puede haber una asociación entre estas palabras o sinónimos en toda la búsqueda. O sea, que no solamente estén presentes vegano y vegetariano, sino que puede estar también presente solo la palabra vegano o solo la palabra vegetariano. O sea, para que vean la diferencia. O sea, en el ANE solo le va a mostrar los trabajos que tengan en su título las dos palabras, veganas y vegetarianas. Mientras que OR nos los va a mostrar tanto los que tienen en título vegano y vegetariana, como los que tengan solo vegana o los que tengan solo vegetariana. Ya el símbolo del OR va a ser el slide. Si el operador es un operador de inclusión, SOR con X, este nos va a excluir aquello, nos va a mostrar lo contrario que AND. SOR es lo contrario que AND. O sea, nos va a mostrar solo los que incluyan la palabra vegana o vegetariana, por ejemplo, pero no los que incluyan vegana y vegetariana juntos. No tiene símbolo, entonces por ende, de hecho, es un operador de los más nuevos, fue incorporado en el año 2016 y por ende es obligatorio escribir SOR. El operador NOT va a mostrar o uno o el otro. Son un operador de exclusión, o va a mostrar solo vegetariana y no, perdón, vegana y no vegetariana, si lo están colocando al principio. Va a mostrarte la palabra que coloques al principio y la palabra que coloques al final la va a excluir. Hay los operadores booleanos son los más comunes, son los que van a tener mayor utilidad en los buscadores biomédicos también, pero hay operadores relacionales que su uso solo se va a limitar a establecer relaciones entre expresiones numéricas. Por ende, nos van a ser muy útil ya en búsqueda más avanzada cuando estamos buscando puntualmente un valor específico de mortalidad, estudios que incluyan un valor específico de hemoglobina glicosilada, un valor específico de hemoglobina, un valor específico de tensión arterial. O sea, cuando ya tengamos que hacer búsquedas muy avanzadas es cuando podemos hacer operadores relacionales. Para esto hay que tener como cierto entrenamiento y manejar muy bien las plataformas para poder usar adecuadamente los operadores relacionales. Y nos van a hacer más que los símbolos de menor que, mayor que, igual, distinto de, o menor o igual a alguien, o menor o mayor o igual a alguien. Están los operadores de posición, que los operadores de posición pues nos van a, no solo están elaborados para los motores de búsqueda biomédicos, sino también para información adicional en las plataformas digitales. Sin embargo, cada día más se están usando en plataformas biomédicas para perfeccionar la búsqueda. Nos permite afinar los resultados obtenidos con las búsquedas anteriores y además no todos los buscadores médicos hacen uso de los operadores de posición. Sin embargo, las comillas es el único que sí está estandarizado. O sea, dentro de los operadores de posición, todos los buscadores médicos incluyen las comillas, que no van a buscar más que, van a mostrarnos los resultados que contengan los términos claves introducidos en comillas, que estén en esa misma frase. O sea, tienen que estar en el mismo orden, en esa misma frase. El símbolo no va a ser más que las comillas y, por ejemplo, si ustedes quieren buscar tratamiento de Alzheimer, él va a buscar solamente aquellos trabajos que muestren en ese mismo orden esas dos palabras que le administraron al sistema. El operador ADG, que hace referencia a adjuntos, busca asociar, es como AND, dos palabras. O sea, si con AND la búsqueda no fue lo suficientemente exhaustiva, entonces puedes buscar, asociar ADJ como búsqueda adicional. Recuerden que AND nos va a mostrar tanto dependiendo del buscador, si está o se lo colocas en mayúscula o en minúscula, si están a menos de 6 palabras de diferencia o a mayores de 6 palabras de diferencia. Sin embargo, ADJ lo va a mostrar juntos. O sea, es como un comilla, pero de forma que no cambia el orden, lo mantiene juntas las dos palabras. El operador FAR muchas veces va a mostrarnos los resultados que contengan los términos claves introducidos por separados, pero a más de 10 palabras. O sea, lo que nos va a mostrar palabras que estén incluido, por ejemplo, en el resumen. Si ustedes quieren saber que sea, pueden por ejemplo, hacer una búsqueda inicial con el tratamiento para el Alzheimer, entre comillas, por así decirlo, o con AND. Y les va a salir un número de trabajo, pero luego ustedes quieren saber que
sobre vida. Entonces colocas FAR sobre vida, para que en el mismo resumen del trabajo ubique tanto la relación entre el tratamiento de Alzheimer con la sobrevida del paciente. El operador NEAR, N-E-A-R, va a mostrar resultados que contengan los términos claves introducidos juntos a no más de 10 palabras, son los contrarios de FAR. Pero esto hace referencia a lo mismo que podría ser AND, que es con menos de 10 palabras. Entonces, NIR o AND tienen más o menos la misma utilidad, solo que esto es un operador de posición y no un operador booleano. El operador white lo que nos va a hacer es mostrar los resultados que contengan los términos claves introducidos en el mismo campo, o sea, o en el título, o en el resumen, o en el contenido del trabajo. O sea, no va a ser búsqueda en diferentes apartados, sino tienen que estar incluidos o en el título, o en el resumen, o en el contenido del trabajo. Realmente estos términos, estos operadores de posición no están estandarizados en todos los motores de búsqueda, pero por lo menos PubMed y Scopus sí lo tienen incluidos. O sea, podemos utilizar en estas dos plataformas tanto operadores de posición como operadores operadores booleanos. Ya para ir finalizando, vamos a hablar acerca de los gestores documentales, que no van a ser más que herramientas digitales que ya están disponibles para elaborar trabajos de investigación. O sea, nos sirven tanto como para planificación, como para gestionar la elaboración de datos y la recogida de datos, como el análisis de datos descriptivos básicos, ¿no? O sea, si queremos hacer un análisis estadístico más avanzado, debemos extraer la muestra desde este gestor documental, analizarlo en una plataforma de bioestadística. Pero permite gestionar el proyecto casi que en su totalidad. NetVibes es la más difundida actualmente por su disponibilidad en múltiples idiomas y por su fácil acceso, por lo que se las dejo para que se familiaricen y en algún momento si alguien quiere aprender a manejarlo, pues se acerque puntualmente al departamento y lo podemos hacer una instrucción un poco más completa, pero puede pasar desde la ejecución y elaboración de reuniones, recoger los puntos claves que se tocaron en una reunión y dejar tareas pendientes a cada uno de sus miembros, como a su vez tener recordatorios sobre la próxima reunión, las próximas tareas a realizar. Cada vez que uno de los miembros del equipo de trabajo realiza una de las actividades que le fueron mencionadas, se envía una alarma a los demás miembros del equipo de trabajo para que sepan que ya ese trabajo se cumplió y que lo pueden verificar y pueden dar a su aporte. O si necesitan la aprobación del jefe del equipo, pues entonces hay como pasos a seguir para lograr la verificación y aprobación para permitir la siguiente actividad a elaborar. Entonces es una plataforma que está bastante bien elaborada y que además es muy amigable a la hora de facilitar la gestión del proyecto. Gestores documentales hay muchísimos, incluso plataformas más sencillas como los formularios de Drive, el mismo Drive, Dropbox, todos estos nos pueden servir como herramientas para gestionar proyectos, pero todos debemos estar familiarizados. En los mismos equipos de investigación van a haber diferentes niveles de alfabetización tecnológica, entonces por ende determinar cuál gestor es específico para cada equipo depende del equipo. Por ende, no me voy a sentar a hablar aquí sobre los diferentes gestores documentales cuando lo que les puedo sugerir es que si desean utilizar gestores documentales, pues se acerquen al departamento y hacemos una sugerencia sobre alguna de estas plataformas en función a sus propias necesidades. Mira, solo queremos un gestor de bibliografía o solo queremos un gestor sobre la planificación del trabajo o queremos tener un tablero de que nos facilite la toma de decisiones o queremos elaborar todo el proyecto en este gestor. Entonces, con eso lo podemos ir entrenando poco a poco. Si hay alguna duda puntual, pues se las dejo para que nos lo hagan en el chat y luego al final de la clase lo conversamos. Ya como conclusión final, pues los operadores tanto de posición como relacionales como de truncamiento funcionan mejor en base a los datos que en buscadores generales. Hay operadores de truncamiento como asterisco, por ejemplo, que no se los mencioné previamente. El asterisco, si se utiliza al final de la palabra, lo que nos hace es excluir la palabra. Se utilizan un asterisco en una posición específica dentro de la palabra, por ejemplo, van a buscar la prevalencia de asma en niños
y quieren incluir ambos sexos, podemos utilizar la palabra niño, pero en la O le ponen, en vez de poner la O, ponen un asterisco. Entonces le va a mostrar tanto búsqueda en niños como en niñas. Igualmente, si hay alguna palabra puntual que necesitan que haya una letra que puede modificar, se utiliza el asterisco en esa posición para mejorar la búsqueda. El paréntesis, que también es un operador de truncamiento, lo podemos usar para frases. Cuando queremos buscar una frase completa, entonces, y que esté en ese mismo orden, utilizan los paréntesis. Esos son los operadores de truncamiento. Además, deben hacer siempre uso de la forma no acortada del operador booleano. O sea, por ejemplo, AND es mejor utilizarla en mayúscula y no el más o la I. Siempre que se pueda, utilicen como operador AND. Sort, not o or, word. No utilicen las versiones cortas porque no están estandarizadas en todos los buscadores. Sin embargo, todos los buscadores tienen operadores booleanos con la simbología completa. Además, ya como elemento final, traten de hacer uso de los comandos propios en su propio buscador. O sea, PubMed, por ejemplo, las comillas para PubMed es un buscador más específico. O sea, utilizar comillas en PubMed es mejor que utilizar AND o mejor que utilizar los paréntesis. Si utilizamos comillas para las frases en PubMed, es mejor que utilizar paréntesis. Sin embargo, los paréntesis en Scopus no están estandarizados, no se utilizan. Deberían utilizar AND en las palabras que están buscando porque Scopus utiliza palabras, no utiliza frases. Cuando colocas frases, el rendimiento de búsqueda en Scopus es mucho menor. Entonces, como que se familiaricen con diferentes formas de búsquedas. Si tienen alguna duda, pues déjenlo aquí en los comentarios y los vamos resolviendo en la medida en la que vamos conversando. La doctora Victoria ya vimos que está familiarizada con NetVibes. Bueno, los muchachos de radiología entraron todos, Liz y el doctor Foldat. No sé si hay alguna duda puntual que quieran resolver. A Lil le gustó, qué bueno, Lil. A Annalise también, a la orden. Pueden utilizarse, la doctora Michelle López nos pregunta si pueden utilizarse operadores booleanos y de posición en una misma búsqueda. Sí pueden, doctor. Sí pueden buscarse. Yo les recomiendo que primero utilicen los booleanos como filtro inicial, porque están más estandarizados, y luego si quieren perfeccionar la búsqueda, entonces utilicen los de posición. Traten siempre de hacer la búsqueda inicial con booleanos y luego podemos utilizar o de truncamientos o de posición, pero inicialmente con booleanos. Scarlett sabía lo de AND en PubMed, me imagino, Pinet, pero saber lo de las comillas será aún más práctico. Así es. Chévere entonces. Bueno, nos vemos la próxima semana entonces con Gestores 2.1. Los buscadores biomédicos te orientan en la nomenclatura a utilizar. Los buscadores biomédicos, cada buscador biomédico tiene su propio orden de prioridad. Entonces, por eso les digo que siempre traten de usar booleanos, porque la mayoría tienen como primer motor de búsqueda, o sea, primer elemento de operador de búsqueda, los booleanos. Pero el de posición no están estandarizados, los de relación tampoco están estandarizados, entonces depende del buscador. Como ya les comenté, PubMed, por ejemplo, con comillas y paréntesis, no hay mucha diferencia. O sea, ellos utilizan más comillas, mejoran la búsqueda con comillas y no con paréntesis. Eso te lo dicen al inicio, que si vas a hacer búsqueda con operadores, que utilices comillas y no paréntesis, mientras que los otros buscadores, por ejemplo, Scopus, utiliza más comillas, más paréntesis y no usan comillas. Ellos sugieren que solo utilicen los booleanos, porque ellos utilizan palabras. O sea, su motor de búsqueda es por palabras claves. Sin embargo, los demás, PubMed ha mejorado su búsqueda incluyendo otros elementos, como de posición o de relación. Entonces, todo eso es importante siempre y cuando se hagan búsquedas escalonadas. Yo les sugiero que primero hagan búsqueda con buscadores booleanos, filtren un número del trabajo que a ustedes les parezca importante y luego empiecen a usar los buscadores de posición. Los operadores de posición. Los buscadores booleanos, acuérdense que no solamente de relación, hay de exclusión, hay de inclusión y hay de disociación. Entonces, si ustedes quieren incluir, si no quieren incluir la palabra, o sea,
Por ejemplo, CGLT2 en pacientes con diabetes, pero que no incluyen insuficiencia cardíaca. Entonces usted coloca CGLT2 AND, diabetes, NOT, que ya se me fue la idea, insuficiencia cardíaca. Entonces, eso haría que el paciente, que el motor de búsqueda te está buscando y CGLT2 en diabetes y te está excluyendo los que hablan sobre insuficiencia cardíaca. O sea, hay que los booleanos todavía se puede perfeccionar la búsqueda haciendo combinaciones de ellos mismos. Es lo que quiero que ustedes como que aprendan bien, o sea, manejar bien los booleanos y luego los de posición y los de relación. Por una palabra, porque tú pones acromegalia. Ya lo tocan, pero está dándonos una aclaración. Y por ejemplo, puede ser cualquier palabra, puede ser función, puede una enfermedad. Y entonces te pone las diferentes opciones sin que tú te completan el resto de la frase. Por ejemplo, de acromegalia tratamiento, entonces te pone acromegalia, de tratamiento diagnóstico, y te da todas las opciones para completar. Claro. Entonces, sí, ellos te corrigen, que la pregunta es si te corrigen la nomenclatura, sí. Te da opciones de cómo está te orientan, sí. La frase, sí, lo que pasa es que es lo mismo. O sea, los buscadores sí te pueden orientar, es cierto. El doctor entendió como mejor tu pregunta. No sé si nos deja aquí claro si se está respondiendo bien. Dependiendo de la programación del buscador, te va a ir sugiriendo o no búsqueda en función también a, lo que, a la forma en la que él ingresa información. Por ejemplo, si hay más personas que buscan, como ya puso el ejemplo del doctor Campero, tratamiento de la acromegalia, cuando tú pongas acromegalia, él te va a sugerir al lado que incluya la palabra tratamiento. Cuando a lo mejor estás buscando diagnóstico, entonces cambias tú el diagnóstico, pero él te va a sugerir búsquedas en función a lo que a él siempre se le solicita. Entonces eso es en función por eso es que hay buscadores como más específicos en diferentes áreas. Eso también hay que familiarizarse. O sea, si está en el área quirúrgica, probablemente Scopus sea una mejor opción que PubMed. O sea, eso depende del área. ¿Cómo? ¿Cómo? El doctor Campero dice que Scopus nunca va a ser mejor que PubMed, pero no es que uno sea mejor que otro, es que las revistas se unen con cierta afinidad a los buscadores que más usan sus propios consumidores. Entonces no es que uno sea mejor que otro, como quiere decir el doctor Campero, es que hay áreas específicas que se relacionan más con cierto buscador. No quiere decir que uno sea mejor que otro, es que solo uno incluye más información sobre un área que otro. Acuérdense que también hay un sesgo de publicación que es importantísimo vencer. O sea, no todo lo que está en PubMed es lo último que hay, ni todo lo que no está en PubMed no sirve. Mucha información que está en PubMed es útil para responder una pregunta en un determinado momento, pero que simplemente no está en PubMed. O sea, PubMed no es un parámetro de calidad. PubMed es un buscador más de todo lo que hay disponible. Eso es importantísimo que lo tengan claro. Si hay un trabajo que está guardado en la Biblioteca Nacional de Venezuela, eso no es que tiene menos calidad, simplemente no está publicado en PubMed, pero está archivado allí y es una información valiosa para responder alguna pregunta que alguien quiera puntualmente. O sea, probablemente PubMed no tenga trabajos nuestros, mientras que el archivo de la Biblioteca Nacional de Venezuela sí debe tener trabajos nuestros. Entonces eso no es para perder información. Toda información es útil siempre y cuando se sepa utilizar. Listo. Entonces creo que ya no hay más preguntas. Los dejo para que repasen lo que tengan que repasar y nos vemos la próxima clase entonces con la doctora Carolina Medina. Hasta luego.